Bueno, buenas tardes. Yo voy a hacer simplemente unas palabras de bienvenida a todos y todas que están llegando a esta reunión del Semillero del Pacífico. Y en este caso, pues con un invitado muy especial que es Luis Alfonso Escobar, director de planeación de la Universidad del Valle. Ya Juan Manuel Palacios, que se va a encargar de la presentación, hará una introducción más detallada. Solo quería darle las gracias a todos los que llegaron y se interesan en estos temas. Y darle las gracias personales a Luis Alfonso por sacar un ratico de todas sus obligaciones y de compromisos a compartir algunas ideas con este grupo del Semillero del Pacífico de la Universidad de los Andes. Planeemos entonces para 1 hora y poder tratar de que podamos dejar un espacio al final para abrir preguntas, y Juan Manuel se va a encargar de recolectar y vamos a ver cómo le ayudamos a organizar eso para que él modere entonces la sesión y las preguntas al final. Entonces, Juan Manuel, adelante y muchas gracias a todos. Muchas gracias, Juan Camilo. Quiero verificar que me escuchen bien. Sí, muy Perfecto, ok. Súper, no. Quiero empezar por darle la bienvenida a todas las personas que quizá por primera vez o están participando de esta sesión del Semillero del Pacífico. Bienvenidos a todos. Sabemos que quienes están conectados son personas que tienen el interés por estos temas que a todos nos apasionan, todos los que estamos en este espacio nos apasionan. Y agradecer muy especialmente a Luis Alfonso Escobar, quien no dudó digamos, en ser participante de esta sesión una vez lo contacté. Muchas gracias, Luis Alfonso, de verdad, por sacar tiempo para conversar en este espacio académico, pero también de hermandad que tenemos en la Universidad de los Andes, para meterle más Pacífico a los Andes, como lo venimos diciendo hace rato. Quisiera empezar presentando pues a Luis Alfonso. De verdad que decidimos invitar a Luis Alfonso porque sabemos y conocemos de su trayectoria. Luis Alfonso es doctor en economía ambiental. Además es una persona que tiene una trayectoria en el sector público y en la academia, pero pues fue director del Plan Todos Somos Pacífico, también fue secretario de Planeación de Nariño. Y además, pues es una persona acuciosa de los temas del Pacífico, los temas que tratamos acá en el Semillero. Antes de empezar la sesión nos estuvo preguntando sobre el número de estudiantes. Se nota pues que obviamente una persona que está atada a la academia, que conoce un poco del alcance de este tipo de espacios, y pues el Semillero como lo decía Juan Camilo, haciendo el conteo acumulado de cuántas personas ya han tenido un contacto con el Semillero, pues pasamos de 200 y pico de personas. Yo creo que el impacto es mucho más alto, pero pues agradecer como siempre también a Juan Camilo, a Francisco por su tiempo también para dedicar a este espacio, y pues a todos los que están conectados. El día de hoy vamos a hablar de un tema que, digamos, que ha surgido, que ha tomado fuerza recientemente con la llegada del nuevo gobierno nacional, pero que es un tema que, digamos, ha estado en el tintero durante mucho tiempo, ¿no? Digamos que es un tema que se toca y creo que es del interés de todos en esta sesión, pero además es un tema de interés nacional, ¿sí? Estamos hablando de, como lo hemos titulado, la creación de un nuevo departamento del Litoral Pacífico. Quizá la connotación o la orientación que le vamos a dar vaya un poco más allá de hablar de la creación en sí de un departamento, pero en torno a esto es que vamos a estar discutiendo. Quisiera antes entonces de darle la palabra a nuestro invitado, simplemente comentar para Luis Alfonso y para el resto de invitados que nosotros en el Semillero del Pacífico estos temas los hemos venido tocando. Quizá no habíamos dedicado una sesión específica en particular a este tema, pero ya veníamos hablando del tema de, digamos, tanto de la integración de los departamentos del Pacífico como la distinción que nosotros desde el Semillero hemos venido haciendo permanentemente frente a distinguir un poco lo que es el litoral del Pacífico, de ese Pacífico más andino, representado en Cali, Pasto, Popayán, ¿cierto? Y que quizá de esa distinción que nosotros reconocemos y que hacemos, digamos, denominando lo que nosotros llamamos el litoral del Pacífico, identificando alrededor de 65 municipios que lo conforman, es de donde surge un poco del tema de que vamos a hablar hoy.
Ustedes saben que pues, los 4 departamentos que componen el Pacífico, el Valle del Cauca, Cauca, Nariño y Chocó, de todos ellos el departamento, digamos, de creación más reciente es el Chocó, que se creó en 1947, con toda esa lucha del padre, de lo que nosotros reconocemos como el padre del departamento, Diego Luis Córdoba, y que quizá Nariño, Cauca y Valle tienen una historia, digamos, más antigua como departamentos. El primero fue Cauca. Cauca es departamento desde el siglo XIX. En 1904 se crea el departamento de Nariño, el departamento de Valle del Cauca en 1910, si no estoy mal con las cifras. Y pues desde entonces, digamos, bueno, mientras Chocó fue intendencia durante el tiempo que hablo de creación de estos otros departamentos hasta 1947, cuando se convierte en departamento, pero el tema de hablar de la zona de la región del Pacífico ha venido tomando más fuerza con el tiempo, ¿no? Entonces, claramente nosotros en el Pacífico todavía tenemos, y sabemos que hay muchas cosas en común, pero también hay cosas que nos caracterizan y que nos diferencian un poco, tanto entre departamentos como quizá entre regiones, como lo mencionaba al principio. Y partiendo de allí es de donde quiero un poco enfocar esta conversación, preguntándole a nuestro invitado Luis Alfonso y cediéndole la palabra. Luis Alfonso, quizá que nos cuentes un poco, o quisiera hacer la aclaración también de que este tema de la creación del departamento no es, Luis Alfonso no es un promotor, sino que quizá es una persona que con el conocimiento y la trayectoria que tiene nos puede ilustrar un poco, ¿sí? Frente a de dónde surge el debate, cuáles son las motivaciones, y por ahí quisiera empezar, Luis Alfonso. ¿Qué es lo que motiva inicialmente que hablemos o que pensemos, que pongamos sobre el debate en la agenda nacional la creación de un nuevo departamento, o hablar de, digamos, reformar un poco territorialmente las cosas como están, ¿no? Entonces quisiera tal vez que empecemos con la reflexión alrededor de esa pregunta, y le cedo la palabra entonces a Luis Alfonso. Sí, bueno, buenas noches a todos. Le reitero mi agradecimiento a Juan Camilo, Juan Manuel, por supuesto, por la invitación. Yo creo que un espacio como este, un espacio académico, que yo lo he seguido desde hace bastante rato. Para mí es una fortuna estar aquí y que me hayan invitado, y les agradezco inmensamente. Por supuesto, un saludo a todos los que están en el espacio. Este es un tema que sin duda, desde el punto de vista del desarrollo regional, suscita mucho interés, no solo para la gente del litoral pacífico, sino yo lo digo, para el país entero, porque sin duda uno se pregunta, ese país andino que tenemos y que llevamos más de 200 años de vida republicana, hasta dónde el modelo de país centralizado, digamos, se agota. Y muchos teóricos y estudiosos del desarrollo territorial pues lo han planteado y han visto la necesidad de que el país se mire menos desde el norte del país, del centro al norte, a mirarse hacia el oriente y el occidente, y en especial con su salida hacia el litoral pacífico, y los que estamos en Nariño y hemos tenido de alguna forma posibilidades de gobernar o tomar decisiones en el departamento de Nariño. Creo yo que tampoco se ha entendido en este país las oportunidades que hay de desarrollo con las fronteras. Este país abandona una fuente potencial de desarrollo tan enorme como son las fronteras, pero eso de alguna forma dice o desdice de quienes han planeado el desarrollo de este país, de olvidarse de los márgenes, y en los márgenes, en vez de ahí de encontrar las potencialidades para el desarrollo del país, uno encuentra que en esas regiones el país no ha tenido una política pública clara, y ahí estamos hablando del litoral pacífico y estamos hablando especialmente de las fronteras.
Hoy nosotros llegamos o asistimos a un gobierno que, que gana sin duda en el marco de una premisa, ¿no? Y yo siempre lo veo así, digamos, un gobierno que se plantea, y cuando uno ve el mapa político del país, gana allí donde las desigualdades son mayores en este país, principalmente en la periferia, y es esa periferia la que le da el triunfo político por primera vez a un gobierno popular o a un gobierno de izquierda. Eso tiene un significado desde el punto de vista político y tendrá un significado desde el punto de vista territorial. Yo lo creo así, por eso voy a tratar de hilar esta charla desde la iniciativa política que conduce a que el presidente desde antes de su elección empiece a hablar de la necesidad de mirar hacia el Pacífico, ¿cierto? Y yo veo tres elementos aquí para recoger esa idea del presidente y, por supuesto, la forma como en los territorios se instrumentaliza esa esperanza que se da alrededor del diálogo o del mensaje que manda el presidente alrededor del Pacífico y en especial del litoral. Uno es el tema de desigualdad y prioridad. Esos dos conceptos van a estar muy ligados a la forma en que el gobierno entiende cómo llega a el litoral pacífico y, por supuesto, yo creo que también lo va a plantear en el escenario de frontera, ¿cierto? Dos, creo que es bien importante el otro tema, que es el de desarrollo institucional a partir de la debilidad institucional que uno encuentra en esa periferia, tanto del litoral como de frontera, ¿cierto? Permítanme que lo mencione así, porque yo creo también que ese litoral pacífico de 1.347 kilómetros de línea costera es nuestra frontera marítima, ¿cierto? Territorial y marítima con el Asia-Pacífico. ¿Ven? Entonces, por eso quiero centrarme en esa idea. Y otro elemento que a mí me parece bien importante después de revisar el concepto de desigualdad, prioridad, el tema de desarrollo institucional para el desarrollo de las potencialidades del Pacífico, es la necesidad de construir una agenda de ese Pacífico litoral. Y esa agenda de Pacífico litoral yo creo y hemos tratado de buscar la incidencia para que se lea en la construcción del plan de desarrollo y en este caso en el escenario de los diálogos vinculantes, esa lectura del litoral. Así lo hemos venido mencionando porque, claro, yo estuve como secretario de planeación en el departamento de Nariño y cuando hacíamos los diálogos para la construcción del plan de desarrollo se centraban en Pasto, como se han centrado en Cali, como se han centrado en Popayán y de manera derivada la participación de los actores sociales del territorio en el litoral han quedado relegadas a los pocos que pueden participar en ese escenario andino. Entonces, esos tres elementos, reitero: uno, desigualdad y prioridad; dos, el tema de el desarrollo institucional, que en últimas es lo que convoca a crear o a plantearse instrumentos de ordenamiento territorial, ¿cierto?, para superar la pobreza y la desigualdad de alguna forma; y tres, la necesidad de construir una agenda de ese Pacífico litoral. Para empezar, yo diría, en esa idea de desigualdad y prioridad, lo mencionaba ahora, la idea del mapa político del país está relacionado con esa periferia desigual que finalmente dio origen al triunfo de Petro, del presidente Petro, pero sin duda había una persona que encarnaba, ¿cierto?, esa desigualdad y que desde el punto de vista político pudo transmitirlo, que fue de alguna forma Francia Márquez, y que se ligaba, digamos, su discurso a ese escenario, digamos, de esa periferia desigual, y esa combinación dio ese triunfo. Pongo esto un poco para decir luego cuál fue el mensaje del presidente. Y el mensaje del presidente, que empieza a tornarse en un elemento clave de esta discusión de desarrollo territorial o un modelo de desarrollo
del país en el que las regiones y estas regiones de verdad cuenten. Y lo planteaba el presidente, yo lo hago mención de que lo planteó no solo como candidato, sino que en su discurso en la posesión habló claramente del Pacífico y de manera especial centró su discurso en Buenaventura y Tumaco. Y cuando él centra el discurso en Buenaventura y Tumaco, tiene pensado de alguna forma plantea de alguna forma que esos dos municipios o esos dos distritos tienen una posibilidad de darle salida al país, y ya lo cuento cómo lo entiendo en la agenda, ¿cierto? Más allá de lo que en la agenda de la región Pacífico o de la RAP, por ejemplo, se plantea al Valle como el escenario central para la salida del país por el Pacífico. Y creo yo que en esa idea, cuando el presidente mete en el discurso, que seguramente va a quedar planteado en el plan de desarrollo, la necesidad no solo de hacer el diagnóstico, que muchas veces nos quedamos en el diagnóstico de la desigualdad, y uno puede mirar que en los municipios que se están contemplando en el litoral y que se están hablando del Departamento del Pacífico, son 17 municipios que tienen casi que una homogeneidad en términos de desigualdad. Tasa de analfabetismo por el orden que están entre el 18 y el 35%, una tasa de analfabetismo extremadamente alta, pero por supuesto unos indicadores de acceso a la educación básica y el tránsito. El más importante indicador, yo siempre digo, que es el tránsito de la media a la superior, que si en el Valle está en el orden del 43%, en el nivel nacional está en el 53, 10 de brecha, en Nariño está en el 29, en el Cauca está en el 29 también, en el Chocó está cercano a los 32. Entonces, pero ustedes se pueden imaginar esa brecha en el litoral pacífico, es abismal, ¿sí? En Tumaco 9%, ¿cierto? Entonces, eso es lo que nos está mostrando, inclusive lo hicimos en el análisis aquí en el Valle del Cauca, y mostrábamos que a pesar que en el Valle tenemos el 43%, cuando uno lo ve de manera desagregado en los 42 municipios, es de miedo. Realmente es de miedo la desigualdad en términos de la oportunidad que tienen los jóvenes entre 17 y 25 años de acceder a la educación superior. Sin duda es de miedo en este país. Entonces, esa realidad de miedo que les digo yo se hace mucho más compleja en ese litoral, y ahí es donde el presidente manda el mensaje, y el presidente manda un mensaje planteando, y se lo plantea seguramente a sus ministros, y lo tenemos que ver en el plan de desarrollo, tenemos que participar en el plan de desarrollo mirando si el mensaje de prioridad, ¿cierto?, se ve manifiesto en el diagnóstico de la desigualdad. Y es allí donde empezamos nosotros a elaborar un discurso cierto con la información, y lo decimos desde el equipo promotor de esta idea de Departamento del Pacífico, o de un esquema asociativo de municipios que puede ser una escala más allá, más cercana a la ciudadanía o a los municipios, más allá de la RAP, de la Región Administrativa de Planificación, que fue creada hace más de 5 años, a una región administrativa de planificación y gestión que pueda estar más cercana a esa relación que hay entre los municipios, esa institucionalidad y el gobierno central, para construir esa prioridad. Ojo, no estoy diciendo, y lo que de alguna forma el gobierno tiene que manifestar en el plan de desarrollo, es que los ministerios deben presupuestar y construir escenarios que permitan que ese diagnóstico de desigualdad y esa búsqueda del cierre de brechas claramente identificados en factores sociales, ¿cierto? Uno esperaría que esa convergencia entre el litoral y el litoral pacífico y el Pacífico andino, y por supuesto con respecto al país, se cierre sobre la base de la prioridad.
y no sobre la base de estos municipios con una debilidad institucional, y ya paso a ese tema, tan amplia, porque ahí hay una brecha también enorme, no pueden acceder a los recursos de cómo se definen en el escenario de inversión nacional. ¿Por qué? Porque efectivamente tienen una debilidad institucional para acceder por la vía de convocatoria o del esfuerzo político, porque ahí aparece otra brecha también, a los recursos del orden nacional para resolver las prioridades que efectivamente marcan en el territorio esos escenarios de desigualdad en educación, en salud, en vivienda, agua potable, ¿cierto? Ojo, y aquí estoy hablando solo de los factores sociales de convergencia, pero no estoy hablando de los factores que lo plantearé en la agenda, de los factores de oportunidades de desarrollo para el desarrollo económico de esos territorios. Entonces, dicho de esta forma, lo que el presidente en su momento planteó sobre el litoral pacífico es promover en una región que es la más atrasada del mundo en el escenario del litoral, y está clarísimo porque uno hace el recorrido por toda la cuenca del Pacífico, la de Asia como la de Estados Unidos y la de Latinoamérica, ¿cierto? Centroamérica, y uno encuentra que el territorio especialmente atrasado es este litoral de Colombia. Y claro, y uno dice, con unas fuentes tan importantes de recursos y una línea costera de 1.347 kilómetros, es inaudito que el país no haya visto así. Pero no ha visto hacia allá porque el país no se ha construido como uno lo pudiera pensar en este escenario, y por eso, Juan Camilo, a mí me parece que este escenario de palante, de semillero y de formación de estudiantes del Pacífico es tan importante porque pone en el escenario nacional donde se toman las decisiones a hombres y mujeres de ese litoral a poder comunicar efectivamente qué es lo que tenemos allá y qué potencialidades hay para empezar a cambiar la mirada del país, de un país centralista a un país donde se ven las oportunidades de la región. Entonces, el diagnóstico y la necesidad de construir esas prioridades seguramente van a estar marcadas en el plan de desarrollo. No es el único plan de desarrollo que se ha hecho en el escenario del análisis de brechas. Ya otros se han hecho, pero a la hora de ejecutar el plan, ese análisis se pierde, esa mirada de las metas y esa necesidad de hacer convergencia territorial también se pierde. Una mirada de alguna forma en el gobierno anterior, no en el gobierno, último gobierno de Santos, se planteó la necesidad de hacer contratos plan entre la nación y el territorio. Es decir, y aquí paso al tema de la institucionalidad. Los departamentos empezaron a plantearse con el gobierno nacional en el marco del modelo de centralización francés, ¿sí? Más allá de un plan de desarrollo centralista, es decir, cómo hacer que los territorios asuman competencia, se desarrollen institucionalmente, planteen su propio desarrollo, pero hagan un acuerdo con el Estado-Nación, ¿cierto?, sobre los proyectos estratégicos para desencadenar el desarrollo territorial. Y ahí me acuerdo muy bien que en Nariño hicimos un ejercicio de tomar las regalías, que estrenábamos las regalías, 347.000 millones de pesos, y alineamos los proyectos con el contrato plan con la nación, y eso nos permitió combinar no solo la estrategia, sino los recursos con la nación y los municipios por un orden de 1.5 billones de pesos. Una inversión nunca antes vista. ¿Ve? Pero entonces alineamos la estrategia y los recursos, pero el gobierno nacional pactó con nosotros cuáles eran los proyectos estratégicos de la región. Y eso permitió sin duda que el departamento tuviera, cuando uno le mete al departamento una inversión superior en un 50%, en este caso, a la que teníamos contemplada con los recursos previstos en el plan de desarrollo, pues eso tiene que sentirse en la economía del departamento. ¿Ven? Entonces, ¿qué es lo que vemos en el litoral? ¿Sí? Uno, claro, ve el departamento
pero uno dice, ni por parte de la nación, ni por parte de los departamentos llegan las inversiones para cerrar las brechas entre ese Pacífico andino y ese Pacífico litoral. Y ahí juega un papel muy importante también el tema político, si se quiere, y es que también hay una brecha de acceso al poder. Y esa brecha de acceso al poder es real, ¿sí? El departamento o el Chocó como departamento tiene, si se quiere, de alguna forma, un acceso al poder político, ¿cierto? Que no lo tienen los municipios del litoral, de ese litoral pacífico. Entonces, si usted se pregunta en términos de población y territorio en Nariño, ¿cuántos diputados hay en el departamento de Nariño? Y se va a encontrar que es uno solo, pero el potencial de la población que hay es para tener de los 16 al menos unos 4 o 5 diputados. Si hay un representante a la Cámara, si hay un senador, no existe. Sí, existe uno ahora en el marco de la Cámara de Paz, ¿cierto? Fruto del acuerdo con la FARC, el acuerdo de paz, ¿cierto? Pero si usted lo mira en todo el escenario del litoral, hay una brecha para el acceso al poder político, tanto departamental como nacional, que sin duda tiene incidencia en la forma como se reparte el presupuesto de inversión. Entonces, ¿cómo cerrar esa brecha? Ah, claro, la movilización social, los actores sociales del territorio, ante la oportunidad que plantea el presidente, traen a colación, y el presidente habla de la necesidad de desarrollar una región administrativa de planificación y gestión en el litoral. Pero cuando el presidente marca eso, se revive una vieja historia, y es la vieja historia de empezar a hablar del departamento del litoral pacífico, tanto en Nariño como en Cauca, como en el Valle. Y, por supuesto, ustedes saben que el Chocó es un departamento, pero inclusive en el mismo Chocó, en el límite entre Chocó y Valle con Buenaventura, hay un municipio que es el municipio Juan Manuel de Docordó. ¿Cómo se llama? Litoral del Pacífico. Litoral del San Juan, que se comunica mucho más con Buenaventura, por supuesto, a través del Calima, que con Quibdó. Entonces, son municipios que están desintegrados, completamente desintegrados, y es uno de los municipios que están hablando de este tema del Pacífico. Bien, quiero plantear es que esa idea de la desigualdad y la prioridad para resolver el tema de la desigualdad tiene que estar relacionada con, por supuesto, esa desigualdad que hay también desde el punto de vista del poder político. Pero a eso se suma, sin duda, en que los municipios de este litoral, ¿cierto?, tienen una baja capacidad institucional para no solo leer el desarrollo, sino hacer el desarrollo. Pero en la lógica del modelo político de este país, esa baja desigualdad institucional ligada a una falta de acceso al poder político regional y nacional se combinan un poco cada vez más para hacer que esas brechas, ¿sí?, y esa convergencia, esas brechas sean más amplias y esa convergencia cada vez se aleje más en la relación litoral pacífico y litoral andino y con respecto al país. Eso creo que es la lectura que siempre estamos haciendo, y en ese marco de esa debilidad institucional es que aparece la necesidad de una institucionalidad institucionalidad que de alguna forma permita generar unas condiciones diferentes para el tratamiento de esa relación municipio, departamento, nación. Y ahí sale, y yo quiero mencionarles, por ejemplo, que esa idea del departamento del Pacífico y su promoción, por ejemplo, desde el lado de Tumaco, ¿cierto? Esa idea del departamento inclusive ya existía, ¿no? A inicios en agosto de 1908 existía el departamento inclusive de Tumaco, ¿cierto? Y ese departamento fue creado como una escisión del departamento de Nariño, creado en 1904, y ese departamento, ¿cómo les parece?, perduró hasta el 1 de enero de 1910. Y esa es una discusión viejísima que hay, ¿cierto?
¿Por qué no se dio? Porque fue una decisión política, ¿cierto? Que en su momento el presidente Rafael Reyes, entiendo, fue más o menos en ese tiempo, tomó esa decisión y que finalmente, ¿cierto? Finalmente se tomó otra decisión al cambiar el presidente de volver al departamento de Nariño, que es lo que hoy tenemos. Y claro, en ese escenario, hasta hoy, digamos desde 1904 hasta hoy, Julián Buccelli, que fue quien creó uno de los promotores del departamento, yo siempre lo dije, se planteó tres cosas claves para constituir una unidad territorial. Uno, acercar a Nariño con el país, ¿cierto? Dos, acercar la costa y la sierra del departamento. Y tres, entender que éramos el único departamento amazónico andino y pacífico. Y eso era una potencialidad enorme porque teníamos salida al mar y frontera con el Ecuador y Suramérica. No desarrollar esas potencialidades es no leer completamente el desarrollo territorial del país. Entonces, esa debilidad institucional se ahincó en el litoral y no ha permitido que la visión litoral quede en la visión andina de los departamentos ni en la visión andina del país, nación. Entonces, creo yo que muchos de los esfuerzos de planeación nacional han estado orientados a decir, o de la cooperación internacional, a ver cómo ayudamos para que mejoren los municipios en la formulación de proyectos, pero creo que eso no es. No estamos leyendo claramente la debilidad institucional como una de las razones claves para el desarrollo territorial. Por eso se habla del tema del departamento y alguien dice, no, pero es que se van a juntar los departamentos, los municipios más pobres. Pero por supuesto, pero pueden ser los municipios con mayor potencialidad para el desarrollo y crecimiento de este país. Pero sin duda, el presidente ha hablado de la región administrativa de planificación y yo creo que eso tiene mucho más éxito en el corto plazo ahorita mismo para promover lo último que yo diría y corto allí para abrir la discusión, ¿cierto? Y es la construcción de una agenda de desarrollo del Pacífico litoral. Y esa agenda parte por acercar el territorio, ¿cierto? A integrar el territorio al país. Ánimas Nuquí, es imposible pensarse que este país en el Chocó no tenga salida al mar. Dos, es imposible pensar que Guapi, Popayán, Timbiquí, López de Micay no tenga salida al mar, ¿cierto? Cuando tienen Malpelo al frente y unas posibilidades de desarrollo turístico y de potencial de desarrollo de la economía azul en todo ese litoral. Y por supuesto, cuando hablamos de la economía azul, estamos hablando de todas las posibilidades de desarrollo de la economía que está ligada al litoral, ¿cierto? Al mar y por supuesto a su litoral. Sobre eso se está trabajando, pero sobre todo el desarrollo de la agenda de bioeconomía especial sobre el litoral pacífico que está construyendo este país. En esos dos elementos, y el presidente lo ha planteado, la necesidad de construir el desarrollo agroindustrial del país, pero uno se pregunta por dónde salen, y allí veo el tema de puertos clave y frontera, y con esto yo cierro con una agenda así muy grande, como lo diría la gran economista Mazzucato, para construir, Juan Camilo, misiones sobre el Pacífico. La misión de una agenda, ¿cierto?, de economía, de bioeconomía, una agenda de economía azul, pero también una agenda de puertos y logística portuaria que nos permita que las 12 millones de hectáreas de los antiguos territorios nacionales no estemos pensando sacarla por Buenaventura, por ahí no es, ¿cierto? El puerto de aguas profundas de Tumaco, sí, es la salida del país y así lo han leído los chinos, los coreanos, ¿sí? Venezuela, el oleoducto bolivariano está trazado para salir por Tumaco porque es un puerto petrolero, ¿cierto? Pero también la única zona donde el país puede tener un puerto de aguas profundas es Tumaco y está claramente hecho el desarrollo vial para que esas 11 millones de hectáreas desarrolladas puedan salir por Tumaco. Lo mismo la salida de Brasil por Tumaco, grandes proyectos que está trazando ahorita Ecuador y Perú. Posorga en el Ecuador, un puerto
le ha robado a Buenaventura más de 3 millones de contenedores. Y eso tiene sumido a Buenaventura en una crisis muy compleja y el país tiene que reaccionar en los proyectos estratégicos. Y eso es lo que la Mazzucato llama las grandes misiones de este país. Yo quiero cerrar allí para darles espacio porque creo que me extendí demasiado. Como ven, la charla sobre el Pacífico es muy rica y por supuesto abro el espacio, Juan Manuel y Juan Camilo, para que charlemos. Gracias, gracias Luis. No, yo antes de dar espacio para la discusión, quisiera una pregunta adicional y sé que podría ser un concreto en ella, y es quizá explicar un poco esto que has mencionado. Yo sé que lo estás ligando con el discurso del presidente Petro, pero ¿en qué consiste? O sea, ¿en qué consiste esto y qué diferencia quizá tiene con la RAP que ya tenemos, lo de la región administrativa de planeación del Pacífico? Digamos, lo que has mencionado como una alternativa, ¿sí? Incluso al tema del nuevo departamento, porque pues quizá eso lo conocemos, pero tal vez explicar un poco en qué consiste eso, qué implicaciones tendría o cómo se puede gestar eso. Es esa Sí, pregunta. yo lo miraría más desde el punto de vista de los esquemas asociativos de la Ley de Ordenamiento Territorial y la Ley de Regiones, ¿cierto? Nos permite crear esquemas asociativos. Por supuesto, la Ley de Ordenamiento Territorial con las RAPs del 2017, ¿cierto? Nos han permitido a los departamentos crear las regiones administrativas de planificación, pero esas es una asociación de departamentos, ¿sí? Y esa región administrativa de planificación desde los departamentos, inclusive lee la región casi que de una manera muy andina, ¿cierto? Y lo que uno esperaría con la región administrativa de planificación y gestión del litoral es que haya esa articulación con la RAP, pero también una articulación mucho más directa con los municipios, pero de manera muy importante, con más de 6 millones de hectáreas tituladas de territorios afros, pero también hay territorios indígenas que tienen gobiernos propios. Eso en ese país no se ha leído bien. Resulta que esas 6 millones de hectáreas que tienen gobiernos propios, ahí es donde se libra la guerra de este país, en el Pacífico. ¿Y sabe por qué? Porque tenemos tierra. Es decir, no somos pobres. Es decir, las familias en Tumaco, en los ríos, tienen tierras, pero lo que no tiene es cómo desarrollarlas. Y un modelo productivo, asociativo, algún tipo de modelo que se proponga para desarrollar esas 6 millones de hectáreas. Ya sea por el lado de la conservación, pero, por ejemplo, en Tumaco y en la costa pacífica del litoral de Nariño, hay más de 240.000 hectáreas productivas, coco, palma, que pueden desarrollarse de una forma agroindustrial, pero con modelos asociativos importantes. ¿Por qué llega la guerra? Porque son tierras que no están y no se pueden desarrollar económicamente. Y por eso entra la coca. Entonces, reitero, con solo hecho de que 2 o 3 municipios se asocien, ya tienes una región administrativa de planificación a través de un convenio que hacen los municipios a través de un acuerdo de sus consejos. Y eso es lo que el presidente está propiciando como un esquema institucional, ¿cierto? Que permita aglutinar, en este caso, los municipios del litoral para interlocutar con el gobierno nacional y poder, yo les he dicho que de alguna forma uno podría ponerle a ese esquema el fondo Todos Somos Pacífico como una herramienta, digamos, para captar fondos del gobierno nacional, de la cooperación internacional para la ejecución del territorio. Pero esto implica, por supuesto, la gobernabilidad, la confianza en una nueva institucionalidad que hay que construir. ¿Y quiénes la están construyendo? Los jóvenes, hombres y mujeres, que yo he dicho, más formados en la historia de los hijos de ese litoral. Y tienen el desafío, esos hombres y esas mujeres, los más formados, PhD, máster, ¿sí? Líderes sociales, ¿cierto? Tienen el desafío de construir esa nueva institucionalidad, ya sea esa región administrativa de planificación, que interlocute con la RAP, que interlocute con los departamentos y con la nación. Perfecto, Luis. No, muchas gracias de verdad
por ilustrarnos un poco, creo que has hecho un recorrido muy bien sobre lo que es la motivación y estos 3 puntos que tocas, hablando también del tema de desarrollo institucional, el tema de desigualdad y prioridades, ¿cierto? De las fronteras, y aterrizando sobre el tema de la agenda, creo que nos da claridad para poder abrir a la discusión. Yo les propuse en el chat que pusieran sus preguntas, pero veo que funciona mejor el tema de la mano levantada, entonces voy a empezar a dar la palabra y empezamos la discusión. Les voy a pedir solamente que seamos concretos, porfa, en la pregunta, para Yo que todos quería hacer mis podamos, para que, Juan, preguntas. Juanman, hay preguntas en el chat también sí, y, y Neida estaba ay, pidiendo la ahora palabra mismo. desde hace rato, pero creo que ya no le funciona la manito del Zoom. Pero ella había puesto Listo. unas preguntas o de pronto las puede hacer en el micrófono. Sí, Sí, creo que es la única que hizo preguntas, Neida. yo Podemos las empezar por esa. Ah, hola, Neida, ya estás en el... es que yo las había puesto ¿Quieres? ahí porque creí que no tenía acceso al micrófono, pero sí puedo hablar. Sí, sí, te escuchamos, Neida, adelante. Bueno, en realidad ya las puse ahí, pero sí, mi pregunta va como en torno a que sí, ¿qué municipios conformarían ese Pacífico andino? Tal vez yo no sé si me distraje, pero no me quedó claro, tal vez no lo escuché muy bien, pero sí quería saber cuáles como municipios harían parte de ese Pacífico andino. Creo que dijo algo así, ¿no? Recojo las preguntas, Juan Manuel, o voy contestando. Yo creo que podemos ir contestando. Hacemos Bien, la no, dinámica no. de ir contestando de Mira, uno cuando para que nos no. referimos al Pacífico andino, ¿cierto? Por lo general se habla de los 4 departamentos del Pacífico, ¿cierto? Chocó, Cauca, Valle y Nariño. Nariño tiene 64 municipios, ¿cierto? El Valle 42, Chocó 30 y Cauca 52. Me acuerdo porque dicen 52 motivos para creer, ¿cierto? Pero de esos municipios, el litoral, solo el litoral pacífico, en Cauca, en Nariño son 10 municipios, en Cauca 3 municipios, en Valle 1, y en el Chocó creo, Juan Manuel, que son del litoral 7 municipios, si no estoy mal. Creo 8 municipios. Nosotros en el semillero, pues, si dividiéramos el tema como el Pacífico del Chocó, pues obviamente los que están más a la costa, pero nosotros clasificamos todo el departamento del Los Chocó como 30. parte del litoral. Bueno, Sí. entonces, y así lo hicimos en Plan Pacífico. Nosotros en Plan Pacífico teníamos 50 municipios, incluyendo en el Cauca metíamos cerca de 9 municipios, ¿sí? 3 del solo litoral, metíamos Buenos Aires, Suárez, El Tambo, Morales, ¿cierto? Y eso, Neila, son los municipios del litoral. Y lo que decimos es, ese litoral es muy distinto a los municipios netamente andinos. Por ejemplo, Cali, y ahí hay unos argumentos bien interesantes, ¿no? Cali es un municipio andino, pero tiene cerca de 700,000, algunos hablan de 900,000 afros, ¿sí? De todo ese Pacífico. O sea, a Cali es Pacífico finalmente, también, ¿ve? Popayán, es decir, pero sin duda aquí lo que estamos tratando es de entender, ¿cierto? Que en esos municipios del litoral con respecto a los municipios de la zona andina, ¿cierto? Hay unas diferencias y unas desigualdades en términos sociales bastante grandes, pero sobre todo lo que nos planteamos aquí es que hay la necesidad de crear y conectar circuitos de desarrollo económico y social entre esa zona andina y esa zona pacífica que creo no se dan. El último ejemplo que te daría allí es de Buenaventura, por ejemplo. Como lo ¿En decía un qué gran maestro cambia? mío, Buenaventura es un puerto, ¿cierto? Pero en realidad es un muelle. El puerto es Cali, donde se hacen los negocios y no hay vida social y no hay desarrollo social. Ok, cierro allí, Juan Sí, Manuel. ¿en qué cambia o en qué contribuiría el hecho de que ya no sea litoral pacífico, sino departamento del Pacífico? ¿Cuál sería como el cambio significativo ahí que se podría esperar? Yo daría 2 razones, Ney.
Una es que, por eso mostrábamos que la debilidad institucional que hay en estos municipios del litoral y la falta de conexión política entre el litoral y el centro de los departamentos, lo que está llevando es a desarrollar o a plantear el desarrollo de una institucionalidad que si se construye bien y se construye con confianza, ¿cierto? Uno esperaría, ¿cierto?, que hubieran unas condiciones institucionales que garanticen para esos municipios en un departamento, por ejemplo, que garanticen el acceso, digamos, a unos recursos regionales, que pueden ser de regalías, de recursos propios, que hoy no tienen esos municipios. Dos, que podrían tener una agenda, como lo decía ahora, que permitiera en el diálogo con la nación desarrollar una agenda concreta sobre ese escenario del litoral. Y tres, pues yo sí creería que la construcción, una propuesta de esa naturaleza institucional debería estar marcada por un acuerdo con la nación para desarrollar unas misiones especiales, y lo decía ahora, en términos de la economía azul, en términos de la bioeconomía y el desarrollo agroindustrial, basado en esa bioeconomía del trópico y ese trópico del Pacífico, pero sobre todo el desarrollo de una economía integrada de puertos sobre ese litoral. Si no estoy entendiendo mal, es como si se partiera del hecho de que el Pacífico no es de nadie. Yo creo que uno pudiera hacer ese resumen, ¿cierto? Si miramos cómo ha tratado el país a través de 220 años, más de 200 años de vida republicana al Pacífico. Es decir, tierra donde llegaron los negros esclavizados, volándose de la esclavitud, y llegaron a territorios marginales, y en esos territorios marginales los gobiernos no han mirado la oportunidad. Y paradójicamente, lo he dicho en otros escenarios, esas oportunidades se han visto en una economía extractiva que no ha dejado nada en los territorios. Doy el ejemplo, yo como tumaqueño, hace 40, 50 años, ¿cierto? Tumaco tenía unos altísimos niveles de desarrollo agroindustrial, ¿cierto? Era el primer productor de maderas refinadas en el país, maderas y chapas de Nariño, y era exportador de madera. Era el principal productor. Teníamos un parque de logístico, de pesca, para el desarrollo de la pesca enorme en Tumaco. 38.000 hectáreas de palma para el desarrollo agroindustrial de palma, ¿cierto? Y todo eso se perdió. Y el Estado, recomponer eso, no lo ha podido hacer. En Tumaco se pensó en los años 70 y 74 hacer la refinería en Tumaco, y una decisión política la llevó para Cartagena. ¿Sabe cómo le traen acá al sur en los planes de abastecimiento de combustible con unos costos que están hundiendo el fondo de estabilización del petróleo, unos costos para traer combustible desde el norte hacia el sur a través de carrotanques? ¿Sí? Eso es una locura, la forma como se ha desarrollado, planificado y desarrollado este país. En los años, cierro con esto, en los años 48, la misión de Le Corbusier, uno de los planificadores más importantes que ha incidido en este país, se lo decía una vez a un director de Planeación Nacional, planificó 4 ciudades en este país: Medellín, Bogotá, Cali y Tumaco. ¿Cómo les parece? Y No, resulta que lo que ustedes conocen como el CAN de Medellín, el CAN de Bogotá y el CAN de Cali sale de esa planificación. Y eso mismo se había hecho en el 48 para Tumaco, porque se veían las potencialidades de desarrollo turístico, ¿sí?, agroindustrial, ¿sí?, y marítimo. En el 48, cuando se dio el Bogotazo, los recursos que estaban planteados para desarrollar Tumaco, ¿cierto?, se ubicaron para la reconstrucción de Bogotá. Y por eso, digamos, este país no conoce esa historia.
para poder entender que en el sur y en el litoral hay una potencialidad de desarrollo de este país enorme. Bueno, démosle espacio a Luis los demás. Alfonso, perdón, me le atravesó a usted a Juan Manuel, pero oyendo la pregunta de Neida y sus comentarios, me acordé de esta portada de una revista de Quibdó que se llamaba Presente, y ahí ustedes la pueden ver, y pueden leer ahí la conversación entre estas dos personas. Esto es septiembre de 1973. ¿Oíste, primo, lo que dice la radio? No, primo, ¿qué dice? Que el Chocó pertenece a Colombia. Ja, ja, ja. 1973, portada del periódico Presente del Pacífico. Eso simplemente para ilustrar esas yo te preguntas. pongo para ilustrar una que Buenísimo. se han dado los líderes sociales en Tumaco, ¿no? Muchos a través de la historia. Comité cívico por Tumaco, lo mismo que ha ocurrido en el Chocó o en Buenaventura. Es decir, grandes movimientos cívicos para anexarse al Ecuador, por ejemplo. ¿Ve? Entonces, estos movimientos cívicos que ustedes han visto en Chocó, en Buenaventura, en la costa del litoral, siempre han tenido que hacer paro para poder construir agenda con la nación y agenda que no le cumple la nación. Este tema del departamento y de la región administrativa de planificación son una salida institucional, en este caso en el marco de un gobierno popular, para promoverlo. Listo, Luis. Bueno, vamos a dar la palabra entonces a quienes tienen la mano levantada. Voy a dar espacio de 2 intervenciones y recogemos. Luis, si te parece. Ok, muy bien. A 2 personas la palabra, recogemos las preguntas o los comentarios y luego vamos con los otros 2. Entonces empezamos con Fernando, luego vamos con David Cortés. Tienes el micrófono cerrado, Fernando. Muy buenas noches y muy agradecido y lo felicito por haber dado este espacio de alto nivel académico y directamente dirigido a la conciencia de los pobladores de la región. La pregunta mía es una sola. ¿Se ha pensado en la posibilidad de reactivar, porque perfectamente encuadra con las políticas del gobierno hacia el Pacífico, que por cierto en la historia de Colombia no se había dado esta circunstancia? Reactivar el antiguo camino del Virreinato del Perú, Virreinato de Quito, Virreinato de la Nueva Granada, que tenía un sistema arcaico multimodal. Es decir, toda la mercancía que venía desde Lima ingresaba por Cali, Buenaventura, cogía el río San Juan, subía a Ismina, luego, bueno, lo que se llamó luego Ismina, luego Istmo de San Pablo o arrastradero del Purarrachuategui, y de ahí al río Quito y luego a Quibdó y luego seguía a Cartagena. Simón Bolívar, que a propósito el nuevo gobierno lo ha puesto muy de moda, solicitó en 1820, si no estoy errado en la fecha, a su gobernador, el coronel Cancino, de la rancia aristocracia bogotana, que siguiendo las ideas del sabio Humboldt en sus estudios y aún de, creo que Agustín Todas, reactivara ese camino. No importa que hubiera sido por el canal, que se reactivara, porque de acuerdo a Bolívar, de acuerdo a Humboldt, ahí estaba el futuro de la región. Y así fue, no se cumplió la orden y tengo la seguridad que si se hubieran dado las pautas de estos 2 genios, muy diferente sería la situación socioeconómica de la región. Ahora, me parece importantísimo esta política del gobierno
de la integración municipal. Obvio que, por ejemplo, en la RAP del Pacífico está el puerto de Río Sucio, que a propósito, ahora que se inaugure el puerto de Puerto Antioquia, podría recibir todas las cargas de contenedores y los pasajeros vía Río Atrato hasta Quibdó, sin perturbar el ecosistema, que también se adapta a la política del nuevo gobierno. De Quibdó a Ismina hay una gran carretera que paralelo puede llevar un tren similar al que está funcionando en Cali, con la garantía de que la serranía del Baudó es más baja que la parte occidental de la cordillera que coge el del Pacífico. Y de ahí muy bien, embarcar, Fernando. ¿ah? ¿Puedes concretar, porfa, la pregunta? La pregunta es muy sencilla. ¿Se ha pensado en esta orden de Simón Bolívar de poner a funcionar el antiguo camino entre los virreinatos con la intención de desarrollar el Pacífico, que no tiene que ver nada con canales? Esa es la pregunta. Gracias, Fernando. Recojo también la de David, ¿no? Ok. Sí, le damos la palabra a David Cortés, por favor. Luis, agradecerte nuevamente. Para mí es un gusto estar acá, paisano. Yo también soy tumaqueño. Soy estudiante de la maestría de gestión pública de la Escuela de Gobierno. Soy de Chagüí, casualmente. Soy del Consejo Comunitario de Chagüí. Ajá. Yo soy del Consejo Comunitario de Acapa. Entonces, yo ahora me preguntaba, porque digamos que también un poco el ejercicio es que yo siento que históricamente se quedó, creo que una de las herencias del colonialismo fue el racismo, particularmente creo que es un elemento muy importante a analizar. Hace poco yo tenía una reunión, pues que no voy a omitir el nombre acá, con alguien del DAPRE, que le invitaron a la clase de la maestría, alguien muy importante, y esa persona del DAPRE decía que trabajar con pueblos étnicos era extremadamente complejo, ¿sí? Entonces, pues me molesté mucho porque le mencionaba yo a ella que todos mis colegas gerentes públicos van a salir pensando que trabajar en el Pacífico es complejo. Y esa es la narrativa y ese es el discurso en el día a día. Pero mi pregunta va más enfocada a, digamos, el tema de la ley 70. Digamos que en la creación de este nuevo departamento, ¿qué papel o qué rol jugaría la ley 70 en ese sentido? Porque si digamos, jugaría un rol importante o sería mínimo, ¿cómo ves ese tema? Bien. Gracias, David. Bien, gracias, David. Y gracias, Fernando, por la pregunta, porque, digamos, esa pregunta que hace Fernando está antecedida de un conocimiento histórico de las rutas, digamos, de las rutas de la época colonial, y eran rutas principalmente pensadas para un modelo, en el momento extractivo, de una economía extractivista que buscaba de alguna forma aprovechar los caminos coloniales con los ríos que permitieran generar el comercio hacia el Atlántico y el Pacífico, ¿cierto? Y ahí es donde han tenido de alguna forma esa idea de asociación casi que natural del territorio para hacer que la economía y el modelo económico en su momento fuera exitoso. Lo que uno esperaría es que en el Pacífico no tuviéramos economías de enclaves, ¿cierto? Sino que desarrolláramos los potenciales que tiene el Pacífico litoral, ¿cierto? Para generar una economía basada en la gestión, si se quiere, del conocimiento. Eso significa un modelo distinto que implica conectar al país de manera distinta,
Pero sin duda, yo no conozco todo ese detalle, Fernando, y me voy a poner a estudiarlo, ¿cierto? El de las rutas asociadas a los antiguos caminos del Virreinato de Quito y del Virreinato de la Nueva Granada y de la Nueva Granada, pero sí conozco proyectos que nos juntan como territorio y que precisamente uno esperaría que las grandes misiones en materia de integración territorial, tanto fluvial como marítima y, por supuesto, aérea y terrestre, permitieran integrar el territorio, para leer el territorio en el marco de ese litoral y, por supuesto, también con la matriz vial de la zona andina de este país. Cuando uno habla de la vía de la acuapista Tumaco-Buenaventura, y esa acuapista continúa a través del San Juan hacia el Chocó, ¿sí? Ese es un gran proyecto, una gran iniciativa que se ha hablado de esa acuapista en todo el litoral, pero eso es un viejo sueño que no se ha desarrollado, como lo que tú estás planteando. Ahí es donde yo creo que es posible hablar de modelos de asociatividad territorial, ¿cierto? Modelos de asociatividad territorial como el de departamento, región administrativa de planificación, pero con un acuerdo claro con la nación, en la que efectivamente, por eso les decía, en el modelo francés de desarrollo territorial, de autonomía territorial, el modelo no es con planes de desarrollo centralizados, sino con contratos plan entre la nación y el territorio. Y yo creo que hacia allá es donde nosotros tenemos que ir. Creo que no podría decir que este sistema, digamos, de conectividad vial, terrestre y marítima le pueda servir hoy al país. Depende del modelo, digamos, de que nos estemos planteando de desarrollo. Y yo pensaría que nuestro modelo, a diferencia de ese momento, no debe ser un modelo extractivo, ¿sí? Miren, el potencial que tenemos, las provincias, por ejemplo, la provincia en Nariño se entendía en el marco de las provincias en el escenario colonial, la provincia de Barbacoas, la provincia, no se llamaba de Tumaco, no me acuerdo cómo se llamaba en ese momento, la provincia de Núñez, que la capital era Tumaco. De alguna forma, ese modelo de pensarse en provincias estaba pensado en el marco de la economía extractiva del oro. Y habían todos unos arreglos institucionales para eso. ¿Ven? Ese mismo modelo persiste aún, pero ese modelo lo ejecuta y lo desarrolla la ilegalidad en este país. En cuanto a lo que decía David, ¿cierto? Por supuesto que hoy esa complejidad del Pacífico para hacer negocio está rayada por, sin duda, un poco la historia nos muestra que a partir del año, a finales de la década del 90, del siglo pasado, ¿sí? Tumaco se transformó y el Pacífico se transformó precisamente hacia una economía basada en la ilegalidad, ¿cierto? Cosa que no ocurría antes, sino que había un desarrollo basado, sin duda, lo decía ahora, en la agroindustria. En la agroindustria, como se los planteaba ahora, pero esa complejidad ha estado asociada a esa economía del crimen, ¿sí? Y de la ilegalidad que persiste. La coca, por ejemplo, hoy en Tumaco, antes teníamos 38.000 hectáreas de palma en la agroindustria, hoy tenemos más hectáreas, se murieron 18.000, hoy tenemos más hectáreas de coca que de palma. Y eso marca una realidad desde el punto de vista del desarrollo económico y en la complejidad, digamos, de la economía legal y todo lo que eso determina en una región. Pero sin duda, tú marcaste un tema muy importante. Nosotros, en esos territorios que yo hablaba de 6 millones de hectáreas en el país, se acordó no solo la titulación de los territorios, y faltan 2 millones de hectáreas, sino que se acordó en la ley 70, ¿sí? El desarrollo de todos los capítulos de la ley 70 y hoy faltan por desarrollar 3 capítulos de esa ley.
Uno que tiene que ver con minería, desarrollo económico, medio ambiente, ¿cierto? ¿Y por qué este país no los ha desarrollado? Porque eso implica, por supuesto, darle posibilidades de desarrollo a esas 6 millones de hectáreas para generar condiciones para el desarrollo propio. Y ese modelo todavía no se ha construido. Ese es el desafío de este gobierno. Y se lo ha planteado a Francia el presidente. El presidente le ha dicho, usted coordine, pero esta vaina no es de coordinar, es decir, esto es de generar condiciones para que efectivamente, institucionalmente, la vicepresidenta pueda liderar y desarrollar eso. Eso le compete a los ministros, ¿cierto?, que tienen que ver con estos temas, pero sobre todo a la decisión del presidente. El presidente no se puede escudar en la vicepresidenta para desarrollar la ley 70. La ley 70 es una decisión y una iniciativa del presidente. Y eso sí tendría una incidencia en la transformación del territorio del litoral y sobre todo de las 6 millones de hectáreas tituladas en el Pacífico. Gracias, Luis Alfonso. Fernando y David. Muy bien, Luis Alfonso, gracias. Voy a dar paso a 2 intervenciones más y con eso vamos cerrando. Jainer Córdoba y Eugenio Martín. Hola, hola a todos. Pero estén bien. Yo llegué un poquitico tarde, como unos 10 minutos tarde, no sé si se habló de ese tema de Tribugá, de hecho vengo a tocarlo. Sí escuché sobre la vía Animas-Nuquí, que se ha pensado en este nuevo departamento, si llegase a darse, pero ¿cuál sería esa habilidad, esa viabilidad, o si se ha pensado el puerto de Tribugá en este nuevo departamento? Se habló de el puerto de aguas profundas, por ejemplo, de Tumaco, pero ¿qué tal Tribugá? Sí, eso es todo. Dale, Listo, gracias, gracias, Jainer. Vamos a escuchar entonces Eugenio. a Eugenio. Buenas noches, mi nombre es Eugenio Martín, gracias por la invitación. Entiendo que esta conversación, esta charla, tiene como objetivo temático el ordenamiento territorial. Sin embargo, impajaritablemente, cualquier conversación sobre Chocó biogeográfico, Valle Cauca, Andén y Chocó, siempre va a ir enlazado y enfocado hacia el desarrollo. ¿Por qué? Por ser la región no desarrollada que tiene Colombia y, como decía el compañero, de todo el Pacífico a nivel mundial. Más que una pregunta, quiero como hacer un resumen de varias cosas que se tocaron y dar mi opinión sobre las mismas para que, pues, si tiene a bien, doctor, pueda, pues, ahondar sobre las mismas. El futuro es pacífico. Colombia tiene que empezar a desarrollarse hacia el Pacífico. ¿Por qué? Porque tenemos a Asia. Asia es un gran demandante de productos. Pero no podemos dejar de lado la interconexión que tenemos toda la geografía para lo mismo, esa potencialidad entre Pacífico y Mar Caribe. Ahora, no solo podemos ser un tránsito de la zona andina de Colombia para que saque los productos por el Pacífico hacia Asia, hacia todo, hacia China, hacia Singapur y demás. Tenemos que empezar a pensar en que se establezcan modelos productivos o empresas productivas. El modelo es claro. Empresas productivas para que desde la región podamos hacer producción y podamos exportar hacia el Pacífico. Eso que conlleva capacitación, que no la tenemos. En este momento se hace un puerto bien grande, aparte de Buenaventura, no tenemos quien maneje una maquinaria línea amarilla de 8 ejes y demás. Eso por hablar pues de lo más pequeño. Perdón. Para esto se van a necesitar recursos que el país no tiene. ¿De dónde vamos a sacar los recursos? Creo yo que es un tema importante en el cual se debe centrar esta charla. ¿De dónde vamos a sacar los recursos? Créditos internacionales, ¿quién nos los va a prestar? Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, Fondo Monetario Internacional. Yo creería que los mismos beneficiados, además de nosotros, que son los mismos asiáticos, podrían ser quienes, en definitiva, podrían prestar o facilitar los recursos para no solo las obras de infraestructura que se requieren, sino la creación de las empresas de las cuales estoy hablando. Cortico, qué pena, no me quiero extender, pero
Tengo aquí un desorden de notas. Bueno, habló usted en temas relacionados con la dificultad, deficiencia del acceso al poder político. Creo yo que la política, por ejemplo, en este caso de los Andes, en la cual se acogió a profesionales de departamentos como los nuestros, eso le da un gran impulso a que se pueda empezar a ahondar en un poder político, porque los jóvenes ahorita van a estar mucho mejor capacitados, ya que tienen acceso a educación de muy buena calidad. Pero ojo, la Universidad del Pacífico y la Universidad Tecnológica del Chocó tienen deficiencias. Hay que pensar en cómo vamos a fortalecerlas, cómo vamos, no podemos desconocer de que tenemos un gran problema que se llama la corrupción. No podemos desconocerlo, no podemos cerrar los ojos. Entonces, ¿cómo vamos a quitarnos ese INRI de encima y vamos a empezar a que nuestras universidades se fortalezcan de una manera que puedan ofrecer educación de muy buena calidad? Porque no solo, no sé cuántos alumnos tiene la Universidad de los Andes en estos programas, pero la mayor cantidad de personas están en estas universidades, la Universidad Tecnológica del Chocó, la Universidad del Pacífico, y debemos fortalecerlas a ellas. ¿Qué más se me queda por aquí? Uy, ya no veo yo. Bueno, no, principalmente era esto. Le agradezco mucho por el uso de la palabra. Bien. Bien, Eugenio y Jainer, por supuesto, cuando usted hace la pregunta de si consideramos el tema del puerto de Tribugá, digamos, en la agenda del Chocó, ¿cierto? Siempre ha estado, uno diría, no, para unos en términos de contradicción, en términos de esa dialéctica que a veces se da en esas ideas que cada uno tiene sobre el desarrollo, el puerto de Tribugá, cuando se plantea desde el orden nacional o desde Antioquia, tiene una lectura, ¿cierto? Y desde el Chocó tiene otra lectura. Cuando empezamos a dialogar aquí alrededor del tema del departamento, yo a veces hago la abstracción de que el Chocó es en sí mismo un departamento. Y cuando en algún momento alguien hablaba de que había que construir un solo departamento con los 30 municipios del Chocó, más los del litoral de Cauca, Valle y Nariño, eso es una locura. Yo siempre dije es una locura porque el Chocó en sí mismo es un departamento. Y lo que hay que buscar es cómo generar y desarrollar al departamento del Chocó a través de fortalecer la economía propia y, por supuesto, resolver los problemas de convergencia social que hay que resolver en el Chocó y desarrollar las potencialidades a través de la integración del departamento. Por supuesto que el puerto de Tribugá uno tendría que mirarlo en el escenario de qué queremos hacer con el departamento del Chocó desde el punto de vista del desarrollo. Hay quienes plantean que es mejor conectar a Antioquia y el Atlántico a través de el escenario del puerto de Tribugá. Y eso cualquiera puede querer pensarlo. Otros podríamos pensar en que nosotros podemos tener unas fuentes de desarrollo equilibradas en todo ese litoral. Y claro, usted dice, Tribugá tiene puertos de agua, podría tener un puerto de aguas profundas, como lo podría tener Tumaco, ¿cierto? Pero sin duda es una decisión de país, ¿sí? Y es una decisión más que de país, de región, de cuál es el desarrollo que queremos, ¿sí? Y qué en el futuro nos va a significar el tipo de desarrollo que planteamos, ¿no? Cuando yo hablo de Tumaco, en este escenario de la Ensenada, por ejemplo, en la zona del Bajo Mira, como lo diría David, que lo conoce, son zonas que hay en la frontera con el Ecuador y donde Ecuador ha desarrollado puertos de aguas profundas, unas características sin iguales que no tienen la fragilidad ambiental y ecológica que tiene Tribugá. Pero entonces esas son decisiones que tiene que tomar la región y construir sobre ese escenario de decisión el desarrollo propio. Ahí es donde creo que vale la pena construir una institucionalidad fuerte, ¿cierto? Que nos permita
dialogar con la nación, el territorio, para definir nuestro propio desarrollo. El modelo de descentralización francés, el modelo de descentralización español, portugués, italiano. Es decir, las regiones cuentan y las regiones compiten y las regiones se desarrollan sobre la base de el desarrollo que se plantea no desde la nación, sino desde la región. Yo creo que este modelo de descentralización del país es un modelo de descentralización político-administrativo que no habla claro sobre las lógicas de relacionamiento territorial y sobre todo el desarrollo y las potencialidades del territorio. Entonces, en ese sentido, Jainer, yo siempre he dicho con respecto a ese tema de Tribugá, y me lo preguntaban cuando era director del Plan Pacífico, eso digamos, obedece al desarrollo propio que los chocuanos se planteen en términos de cuáles son las prioridades de desarrollo de su territorio, y no las que lee el país, ¿no? Dos, las preguntas, o bueno, la intervención de Eugenio estaba más en términos de una reflexión, pero me gustó mucho cuando dice, bueno, ¿y esto de dónde vamos a sacar la plata para hacerlo? En un país que efectivamente, en un país que tiene unas dificultades de financiamiento enormes, ¿cierto? Uno esperaría que en el caso, por ejemplo, del Plan Pacífico que yo coordiné y dirigí, se hizo un crédito de $400 millones. Juan Camilo, tú lo sabes, y se planteó para ejecutarlo en 4 años. Llevamos 4 años con $400 millones a 2.750 pesos el dólar, donde la ejecución va en un 30%. Y el COMPES era 4 años. ¿Saben por qué? Inicialmente lo planeamos todo y empezamos el proceso de ejecución de lo más importante en energía eléctrica. Finalmente el plan no logró desarrollarse. Es decir, no hubo quien lo condujera desde el litoral o desde ese Pacífico o del Chocó o del Cauca. Se quedó en Bogotá y hoy no tiene una ejecución más allá del 30-32%. Es decir, está la plata allí, para decirte lo más claro, Eugenio, para cerrar brechas en agua potable y saneamiento básico. Está ahí una plata muy importante, inclusive más que la que tiene el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio en agua potable. Pero no se ejecuta. Es decir, la debilidad institucional nos cobra factura nuevamente. Y eso hay que revisarlo. ¿Cómo lo va a hacer el gobierno Petro? No sé si está leyendo bien el asunto y las realidades y las particularidades del territorio. David, tú sabes que nosotros dejamos planteado en el Plan Pacífico 237.000 millones de pesos para Tumaco y dejamos organizados los proyectos. Hoy, David sabe que 4 años después los proyectos no se han ejecutado. Ni en el Chocó, ni en Guapi, ni en Timbiquí, ni en Buenaventura. Esa es la realidad. Por eso la necesidad de construir una institucionalidad distinta. No sé si hay alguna otra pregunta. Súper, Luis. Ya estamos sobre el tiempo, pero pues Sí. quisiera un comentario que hizo el diputado Henry Diego. ¿Por qué no pensar de una región autonómica del Pacífico, incluyendo esta parte que propone ser un nuevo departamento? Y continuaría con una posibilidad de seguir siendo la región biográfica de Colombia. Aseguro que tendríamos más aliados en el Congreso de otras regiones que se lo están pensando. Así podríamos llegar a definir nuestras autonomías y nuestra historia común en Colombia. Un gran desafío. En los comentarios, Sí, estoy de acuerdo. Vale, no sé, Juan Camilo, yo quisiera cerrar, tal vez, Sí. simplemente cerrar con unas reflexiones sobre lo que ha dicho Luis Alfonso muy rápido. Creo que las motivaciones las hemos identificado ya sea para la creación de un nuevo departamento o para pensar en regiones autonómicas administrativamente, en la desigualdad que es persistente, ¿cierto? En la necesidad de construir una agenda propia adecuada pues, a lo que son nuestros territorios, ¿cierto? Y pensar en las potencialidades que hay en el territorio que puedan ser gestionadas, digamos, un poco con el modelo desde abajo hacia arriba, ¿cierto? Entonces, yo dejo esas reflexiones ahí. Creo que la discusión ha sido amplia, siempre nos quedamos cortos con el tiempo, con estos temas tan interesantes,
pero quiero reiterar mi agradecimiento a Luis Alfonso, a todas las personas que estuvieron conectadas. Juan Camilo, buenísimo el artículo que compartió también de Daniel Mera, que creo que está conectado, que también es muy interesante, lo leí en su momento. Y le dejo ahí, Juan Camilo, para reflexiones finales de su parte. No, yo no reflexiones finales, sino un agradecimiento inmenso a Luis Alfonso por dedicarnos todo este tiempo. Nos pasamos media hora del tiempo, pero creo que fue una presentación muy completa de parte suya. Generoso Luis Alfonso con el tiempo y con contestarle a todas las personas. Se nos pueden haber quedado cosas en el tintero, pero simplemente decirle a la gente que me acompañen a darle un aplauso virtual a Luis Alfonso por la presentación. Y de pronto lo vamos a tener que volver a invitar y nuevas conversaciones, porque este es un espacio que queremos seguir fomentando en la universidad. Entonces, Luis Alfonso, muchas gracias y que tenga una buena noche y descanse. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Juan Camilo y Juan Manuel. Gracias, digamos, yo por lo que les decía desde el comienzo, la invitación. Para mí esto Muchas gracias. no es un problema, es un espacio para deleitarme en la academia. Claro que y sí. estoy dispuesto nuevamente a participar. Saludos a todos, gracias por las preguntas y por supuesto por sus aportes. Muchas Dios gracias, los bendiga. Alfonso. Y un Muchas saludo gracias. a todos. Feliz noche, Que tengan buena Luis noche. Alfonso. Gracias. Muchas Chao. gracias. Que descansen.